Hola amigos, bienvenidos a un video más. Nuevamente siguiendo pues con el tema de las deformaciones térmicas. Vamos a empezar a ver ya ahora sí cómo, aprovechando esa misma deformación que produce al calentar los aceros, cómo podemos hacer para recuperarlas por la misma forma en que se tuercen, ¿cierto? Entonces inicialmente vamos a ver este caso. Hay dos tipos de calentamiento para poder recuperar las piezas que se nos hayan torcido, ¿sí? Ya sea por el mismo proceso de calentamiento, ya sea por cortes o también por las tensiones generadas por soldadura. Pero en este primer video vamos a ver lo que tiene que ver con las deformaciones por cortes, más que todo por cortes o por calentamientos que se le hicieron previamente a una pieza, ¿cierto? Entonces les tengo este ejemplo aquí de esta placa. De lo voy a explicar este primer tipo de calentamiento que se deben de realizar. Siempre que se vaya a enderezar una placa, por ejemplo en este sentido donde están las flechas que necesitamos que se enderece, vamos a calentar a 2/3 del ancho de la placa, ¿sí? A 2/3 vamos a iniciar el calentamiento tal cual como se ve en la figurita en forma de triángulo, ¿sí? Donde vamos a iniciar calentando aquí con el soplete y una vez, bueno, este calentamiento para este tipo de enderezado se debe, si miramos la placa pues de canto, debe de pasar todo el grosor, ¿sí? De la lámina, ¿sí? Aquí se debe calentar al rojo vivo, mejor dicho, pues se debe calentar que toda la lámina, todo el grosor de la lámina se caliente. Así que dependiendo del grosor de la lámina, así va a ser el tiempo que debemos de tardar calentando el punto, ¿sí? Una vez veamos que ya ese punto se nos puso al rojo vivo y que calentó todo el grosor de la placa, entonces empezamos a hacer el movimiento lento, ¿sí? Movimiento lento que vaya calentando por parejo la placa, ¿sí? Sin devolvernos. Una vez iniciemos el movimiento lo vamos a llevando, ¿sí? Con esta misma figurita, así haciendo ondulaciones sin devolvernos y siempre manteniendo el punto donde estamos calentando al rojo vivos, y vamos a ir ampliando hasta llegar hasta el punto de la orilla de la chapa, ¿sí? Donde esta base va a ser mayor al punto inicial de calentamiento. ¿Para qué? Para que cuando obviamente a esta parte al ser mayor el área de calentamiento y esta parte de acá al estar más fría que esta, así como se lo mencioné en el video anterior, pues esta le va a generar unas cargas que va a comprimir esta parte de la lámina, así que la lámina se nos va a torcer en este sentido como están las flechas, ¿sí? Entonces teniendo ya en cuenta esto, entonces ya podemos utilizar este concepto para enderezar perfilería. Más que todo este tipo de calentamiento se utiliza cuando necesitemos enderezar platinas que se nos torcieron y formaron un arco, ¿sí? Como los casos que le vamos a mostrar a continuación. Por ejemplo, tenemos los casos de los ángulos, ¿sí? Todo, como le dije, se utiliza mucho en perfilería, pero obviamente en láminas también aplica. Tenemos este ángulo que se nos torció en este sentido, ¿sí? Como necesitamos, como lo indican las flechas, necesitamos que él quiebre hacia acá para que quede otra vez derecho. Entonces vamos a calentar. Siempre se va a calentar en la parte donde tenga el radio mayor de dicho quiebre, ¿cierto? Si lo miramos pues así de canto, así de perfil, viéndolo pues de acá arriba, veríamos que este sería el radio menor y este sería el radio mayor. Siempre se va a calentar en el radio mayor y se va a calentar nuevamente, repito, 2/3 del ancho pues del ángulo, ¿sí? Vamos a empezar a iniciar calentando aquí y aquí vamos a empezar a ir abriéndolo hasta llegar hasta la orilla del ángulo, para que obviamente cuando esto se caliente al rojo y le haga oposición a la parte fría, pues se contraiga y se coloque nuevamente derecho. Ahora, el segundo caso es el mismo ángulo, pero ya está torcido de la manera distinta a esta, ¿sí? Que cuando él se quiebra hacia adentro, ya aquí el radio mayor ya no quedaría sobre el canto del ala, sino que ya va a quedar sobre una de las almas, ¿cierto? Entonces aquí se debe calentar de la siguiente manera. Aquí ya el calentamiento es un poco diferente.
pero se conserva siempre la misma regla, que se debe calentar siempre sobre el radio mayor, porque obviamente ese es el que necesitamos que se contraiga, ¿cierto? Para que el perfil vuelva a quedar derecho. Entonces, inicialmente calentamos siempre una de las alas, ¿cierto? Las alas donde se está formando el arco. Entonces, nuevamente de 2/3 vamos a empezar a calentar y vamos a empezar a desplazar hasta llegar hasta la base. La base, ya de aquí para acá, el mismo ancho de la base que le demos a este calentamiento, se debe calentar exactamente igual el ala de ese mismo lado, ¿sí? Es decir, que esta ala deberá, ya aquí ya sí no se va a hacer en un calentamiento en triángulo, sino que ya va a ser parejo, ¿sí? Parejo, y ese ancho de este calentamiento va a ser el ancho de la base del triángulo que le demos en el calentamiento de esta parte de acá, para que nuevamente cuando se enfríe la oposición de acá pues enderece el ángulo. Obviamente estos calentamientos yo aquí se los pongo uno solo, cierto, pero obviamente dependiendo pues de qué tan torcido esté el perfil y la longitud, pues se deberán de hacer varios calentamientos de esto a lo largo del perfil, cierto. Tenemos otro caso que ya tiene que ver con las canales en C. También se aplica lo mismo, amigos, básicamente lo mismo, pero igual le voy a mostrar en cada uno de los perfiles para que más o menos tengan idea de cómo es que se debe hacer los calentamientos. Tenemos esta canal en C que se nos torció, ¿sí? Formando esta figura en donde la punta de sus alas es donde está el radio mayor de la torcedura, ¿cierto? Entonces sobre estas alas, ¿sí? Es que se debe hacer el calentamiento. Nuevamente se inicia desde 2/3, ¿cierto? Y se empieza a calentar en forma de triángulo, en donde la base del triángulo va a ser el borde del radio mayor de esta torcedura. Nuevamente se calientan son las alas, ¿cierto? Se calienta primero una y después la otra. Obviamente una vez se enfríe pues va a enderezarse en este sentido las flechas. Así como lo había mencionado anteriormente, dependiendo de la longitud pues van a haber varios calentamientos y no se debe calentar de una a todo, sino que una vez que se vayan haciendo calentamientos a ciertas distancias se debe ir verificando cada vez que el perfil se vaya enderezando, para que vayamos llevando un control preciso de la enderezada, porque pronto podemos calentar de más y se nos va a torcer, ¿sí? En vez de enderezarnos antes lo vamos a torcer ya pues en el otro sentido, entonces no tendría sentido trabajar de más, ¿cierto? Entonces hay que ir haciéndolo calentamientos y de paso ir observando cómo se va enderezando la pieza, ¿cierto? Aquí tenemos el mismo canal en C, pero ya torcido en la forma distinta a esta. Nuevamente, igual como pasó con el ángulo, pues se va a calentar siempre sobre el radio mayor. En este caso nuevamente se va a calentar desde 2/3 y se va a empezar hasta que lleguemos al vórtice, calentándolo nuevamente en la parte más ancha, ¿cierto? Una vez aquí se calienta otra vez esta misma cara de aquí, la misma longitud de la base del triángulo que calentamos las alas. Eso sí, aquí el orden de calentamiento es el siguiente, amigos. Siempre se calienta primero las alas, ¿sí? Las alas son las primeras que se calientan. O sea, si calentamos primero aquí, inmediatamente vamos a calentar la otra ala. Y finalmente, por último, vamos a calentar el alma, ¿sí? Ese es el orden que se debe seguir para los canales. Ahora vamos a tener cuando se tuerce de una manera distinta a estas dos, y es cuando lo tenemos en esta forma, ¿sí? Que se nos tuerce en el sentido del alma, ¿sí? Ya no de las alas, sino en el sentido del alma. Entonces nuevamente repito, siempre se va a calentar sobre el radio mayor de la torcedura, porque obviamente necesitamos es que, como indican las flechas, necesitamos que haya una tensión en este sentido para que obviamente el perfil se enderece. Entonces en este caso se empieza a calentar es el alma, ¿sí? El alma, 2/3 del alma, se empieza el calentamiento y se empieza a avanzar en triángulo, ¿sí? Hasta calentar el punto máximo de la base sobre el radio mayor nuevamente. Y una vez se calienta aquí, pues seguimos ya ahí calentando una de sus alas, pero ya no en triángulo, sino en un calentamiento del tamaño de la base del triángulo que habíamos calentado inicialmente, ¿cierto? Hasta llegar hasta acá. Y una vez se enfríe, no, a la oposición de la parte fría se
va a enderezar, ¿cierto? Siempre los calentamientos se hacen, esta parte se me había olvidado decirle, siempre los calentamientos se hacen a partir de aquí, se avanza hacia la parte donde más se va a calentar, porque necesitamos que la parte fría siempre vaya quedando atrás, ¿cierto? Para que la oposición ejerzca la fuerza necesaria o se aproveche mejor esa dicha oposición, para que el perfil o la lámina pues se nos enderece con mayor facilidad. Ahora vamos a ver lo que son las vigas. Las vigas también se cumple lo mismo que vimos con las canales en C, básicamente el mismo calentamiento. Aquí tenemos esta viga en I que se nos torció en este sentido. Obviamente el radio mayor de la torcedura quedó de este lado, entonces se deberá calentar las alas en este sentido, ¿cierto? Donde la base mayor del triángulo va a quedar siempre en el radio mayor. Una vez se enfríe, pues se nos va a enderezar nuevamente el perfil. Aquí tenemos la otra torcedura distinta, ¿cierto? Que ya esta torcedura se da ya no sobre las alas, sino sobre el alma del perfil. Se va a hacer exactamente igual como hicimos con el canal. Se va a empezar a calentar es el alma y se va a subir, y ya esta ala de acá se va a calentar con el ancho mayor del triángulo que le hayamos dado al calentamiento. Nuevamente, amigos, obviamente estos calentamientos se van a hacer según el tamaño del perfil y la longitud de la torcedura, se van a hacer en varios puntos, siempre revisando cómo va a ir enderezándose el material, ¿cierto? Ahora aquí vamos a ver el otro tipo de calentamiento. Este tipo de calentamiento ya sí se aplica mucho, es para las láminas. Y este tipo de calentamiento ya no se hace en triángulos, sino que se hace así como se lo muestro aquí. Ya se hace parejo, ¿cierto? Se calienta y se empieza a hacer ondulaciones parejas, llevando siempre una dirección de calentamiento y teniendo una longitud ya básica dada. Este calentamiento sí no se debe calentar completamente el grosor de la placa, como lo vemos aquí en esta imagen. Se debe calentar, prácticamente el calentamiento va a ser en forma de triángulo, ¿sí? Pero del espesor como tal, ¿sí? El calentamiento del espesor. Es decir, que no se va a calentar por completo todo el espesor, sino que lo que necesitamos que se caliente es la parte donde se está haciendo el calentamiento. La parte de abajo de la lámina necesitamos que se nos conserve lo más fría posible, porque obviamente aquí los calentamientos ya van a ser diferentes, o el sentido del calentamiento para lo que necesitamos calentar va a ser diferente, ¿cierto? Porque aquí lo que necesitamos ya es que se nos enderece es la lámina como tal en este sentido. ¿Por qué? Porque los radios se nos van a formar, el radio mayor va a ser para este lado, donde se está calentando más la lámina, ¿cierto? Ese va a ser el radio mayor, y por ende necesitamos calentar esa parte del radio. Entonces el radio menor vendría quedando siempre en la parte de abajo pues del espesor de la placa. Entonces esta parte de acá necesitamos que sea la parte que se nos quede un poco más fría. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, por eso los calentamientos en este tipo de enderezado no se debe hacer al rojo vivo, sino que una vez coloquemos el soplete en el punto, veamos que medio se puso rojito, empezamos a hacer el movimiento. Y estos movimientos van a ser unos movimientos ya un poco más rápidos, no van a ser tan lentos. Van a hacer unos movimientos un poco más rápidos, porque necesitamos que se cumpla esta regla, ¿sí? Porque si lo calentamos por completo al rojo vivo, ya no nos va a enderezar, antes se nos va a torcer más la placa. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, amigos. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Estos calentamientos son unos calentamientos breves, ¿cierto? Y les tengo este ejemplo de esta placa. Por ejemplo, se nos torció, ¿cierto? Tenemos una placa que se nos torció en este sentido. Para evitar darle golpes con el martillo en una lámina recta, pues podemos utilizar este procedimiento para enderezarla, que es muy efectivo, amigo. Créeme que sí es muy efectivo. Y si la placa es gruesa, con mayor razón. Entonces van a hacer calentamiento en este sentido, ¿sí? Donde van a haber calentamientos intercalados. Estos calentamientos se deberán hacer en un orden. Si iniciamos calentando los bordes, ¿cierto? Estos calentamientos de acá se van a hacer todos en este sentido, ¿cierto? Y después se van a calentar los intermedios, siempre revisando nuevamente que el enderezado de la placa, ¿cierto? Hacer los calentamientos justos y no pasarnos, porque después se nos va a torcer en el sentido contrario. Entonces este tipo de calentamiento lo vamos a utilizar siempre para cuando intentamos enderezar este tipo de lámina. Por ejemplo, cuando se nos presenta esta otra situación, que son las famosas bolsas, ¿cierto? Donde la lámina se comba, se forma como, se conversa, digámoslo así, ¿cierto? Aquí se las muestro aquí en este sentido.
Ya viéndola pues desde arriba la veríamos en este sentido, ¿cierto? Recuerden amigos que siempre los calentamientos se deben de hacer del lado de la comba, ¿cierto? Del lado de la comba. Esta parte acá se me olvidó explicarles esto. Igual como se los dije aquí, por qué se debe calentar así. En este sentido, ¿cierto? Si la vemos en este sentido la lámina, el calentamiento con el soplete, ¿sí? Se debe hacer desde la parte de acá, ¿sí? El calentamiento siempre se va a hacer por el lado donde se vea el radio mayor de la comba, ¿cierto? Entonces el calentamiento con el soplete se va a hacer en este sentido. No por acá, no se va a calentar en este lado de la comba, no, se va a calentar siempre es de este lado, ¿sí? Por el radio mayor, siempre por el radio mayor. Es decir que esta placa como la vemos aquí es como si la estuviéramos viendo desde acá arriba, ¿cierto? Entonces los calentamientos se deben hacer en este sentido, siempre por la parte superior. Así va a pasar igual en esta parte de acá con la bolsa. Los calentamientos se van a hacer es por el lado donde la bolsa, ¿sí? El lado opuesto de la forma como se puso pues convexa la placa, ¿cierto? Por eso es lo que se van a hacer los calentamientos. Y se van a hacer en este sentido. Ya que la bolsa es casi como un círculo, se debe calentar en esta forma, ¿sí? Siempre son calentamientos radiales y se van a hacer de la siguiente manera, así en este sentido, ¿sí? También van a hacer calentamientos, al igual como vimos acá en la placa, van a hacer calentamientos intercalados, ¿sí? Van a haber calentamientos en un sentido y luego en los espacios dados por esos calentamientos van a ir los otros. Primero se van a empezar a calentar los del centro, ¿sí? Eso es bueno, obviamente, cuando vayamos a hacer esto, hacer los trazos respectivos, ¿cierto? Hacer estos dibujitos con una tiza para que queden bien repartiditos. Porque eso va a facilitar mucho, amigos, que esa bolsa, obviamente, vuelva y caiga y quede la lámina pareja. Entonces van a empezar a calentar en este sentido y obviamente, iniciando desde el centro, vamos a empezar a calentar hacia el exterior de la bolsa, ¿sí? Iniciamos aquí. Bueno, si calentamos aquí, si calentamos el segundo calentamiento sería el opuesto a este de aquí. Luego seguimos con el de acá. Luego seguimos con este. Luego seguimos con este. Y así sucesivamente vamos intercalando los calentamientos. No cargando siempre la misma parte del calentamiento para que no se nos concentre el calor en un punto específico, sino que el calor se nos vaya repartiendo de manera equitativa en toda la bolsa. Una vez calentemos esta parte de aquí, entonces ahí sí empezamos a calentar la segunda secuencia, que ya son los que están ya en la parte pues exterior de la bolsa, nuevamente calentando desde aquí, avanzando hacia el exterior, ¿cierto? Calentamos calentamos el opuesto, luego el de acá y así sucesivamente repartiendo pues el calentamiento. Y obviamente verificando que la lámina nos vaya quedando derecha y no va a ser un calentamiento de más. Eso también hay que, aunque en este tipo de calentamiento por general sí hay que cumplir la secuencia completa para que se enderece la lámina como la necesitan. Este tipo de calentamiento también nos puede servir para cuando estemos rolando tuberías, ¿sí? Supongamos que nos pasamos de calidad en la roladora y lo rolamos más de la cuenta, o nos hizo falta, porque muchas veces suele pasar eso, que eso pasa más que todo es con las láminas delgadas. Suelen cuando uno libera el rodillo suelen abrirse más de lo que ya la teníamos rolada. Eso es algo muy típico en las láminas delgaditas. Ya en las láminas gruesas suele eliminarse un poco ese efecto. Pero en las láminas delgadas suele pasar mucho eso. Por eso muchas veces toca, inclusive hasta cuando estamos rolando, pasarlo un poco más de la cuenta para cuando abramos los rodillos, que libremos la tensión. Ella al abrirse pues quede casi cerca pues para evitar estar dándole golpes. O si lo que se necesita cerrar o abrir es poco, podemos utilizar este tipo de procedimiento de calentamiento. Esto también es bastante útil. Y si necesitamos que se abra, vamos a calentar por la parte exterior, ¿cierto? Por la parte exterior vamos a hacer calentamientos así también. Todos los calentamientos van a ser también intercalados. Y aquí obviamente vamos a calentar y vamos a ir verificando la abertura, ¿sí? Que no nos vayamos a pasar. Si es por el contrario que necesitamos que se cierre, ya los calentamientos se deberán hacer por la parte interna, ¿sí? Del tubo. Y obviamente también van a hacer calentamiento intercalados y vamos a ir verificando que se vaya cerrando. Este procedimiento también se puede utilizar si por alguna razón en sus talleres tengan roladoras de
mala calidad, que ya estén desgastadas, que tengan juego y que estas no cilindren, sino que lo que hacen es que más que cilindrar lo que hacen es ovalar. Este procedimiento también es muy útil para ese tipo de situaciones, porque en los puntos donde veamos que la lámina no roló, ¿sí? No roló, sino que quedó con un radio mayor, podemos hacerle calentamientos como estos para que se vaya cerrando y se vaya combando un poco más en ese punto hasta que ya nos quede lo más cilíndrico posible el tubo, ¿cierto? Entonces también se puede emplear y es muy utilizado ese proceso para ese tipo de situaciones. Ahora vamos a ver un tipo de torcedura que se hace en láminas, sobre todo en láminas en cinta, ¿sí? Que son láminas corticas pero de larga longitud, en donde durante el proceso de corte se nos tuercen de varias formas, ¿sí? Se nos tuerce tanto en su eje vertical como en su eje horizontal, o sea, en los dos ejes de simetría se nos tuercen. Ahí nos va a tocar emplear, para enderezar ese tipo de platinas, nos toca emplear los dos tipos de calentamiento que ya vimos, y es la siguiente platina. Y es esta platina que les tengo aquí, ¿sí? Si la miramos así en la parte superior, vemos que se nos torció en este sentido, ¿cierto? Que eso es algo muy típico en las cintas, cuando toca cortar cintas de larga longitud, se nos suelen torcer en este sentido. Y si la miramos en este sentido, pues en este perfil, la vamos a ver que se nos torció de esta otra forma. Entonces se nos tuerce en sus dos ejes, se nos tuerce, ¿cierto? Entonces para acá recuperar esta platina con procesos de calentamiento, debemos de hacer lo siguiente. En este sentido se deberá hacer calentamientos, ¿sí? Así como lo dibujé aquí. Aquí podemos ver los dos tipos de calentamiento que ya les expliqué, pero no se van a hacer simultáneamente. Primero se va a hacer un tipo de calentamiento y después que se efectúe ese tipo de calentamiento, que se enderece la lámina en ese sentido, vamos a calentar vamos a utilizar el otro procedimiento. Entonces, el primer procedimiento que se va a utilizar es sacarle esta comba a la lámina, ¿sí? Esta comba que vemos aquí a la lámina. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? En este sentido, obviamente es el radio mayor, ¿cierto? Entonces, sobre este radio mayor vamos a hacer los calentamientos en triángulo, ¿cierto? Estos calentamientos obviamente deben de ser calentamientos al rojo, ¿sí? Para que sobrepase pues el grosor de la placa. Y obviamente a 2/3 hacia el lado donde está la comba vamos a empezar a hacer nuestro movimiento en triángulo, calentando la base mayor sobre el radio mayor de la comba. Se van a hacer en varios puntos obviamente y se va a ir verificando que vaya quedando derecha. Esta comba acá no se va a eliminar, va a seguir quedando torcida, pero esta acá sí se va a enderezar. Igual vamos a hacer acá. Bueno, este calentamiento que se hace aquí, si miramos en este mismo perfil, vemos que ella está torcida en este lado, ¿cierto? Entonces tiene tanto el radio mayor en este sentido y tiene en la otra vista, la comba la tiene en este sentido, donde el radio mayor está sobre este lado. O sea, es decir, que el calentamiento de esta placa, de este triángulo, se debe hacer en este sentido, ¿sí? Sobre este lado de la comba. Siempre se va a calentar sobre el radio mayor de la torcedura, ¿cierto? No importa que este proceso caliente la placa por parejo, se debe hacer en este sentido. ¿Para qué? Para que ayude de cierto modo a ir manteniendo esta misma figura y no se nos tuerza más de lo que ya está aquí en este sentido. Es por esa razón que la siguiente comba, ¿sí? Mire la que está en este sentido opuesto a este. Yo aquí el triangulito se lo dibujé en línea imaginaria porque obviamente el calentamiento ya no se hace en este mismo sentido. O sea, si este lo calentamos aquí, este no se puede hacer en este sentido, se debe hacer en el otro sentido. Es decir, que la placa le vamos a dar la vuelta y vamos a calentar en este sentido, para que obviamente lo que ya les comenté acá, ¿cierto? Para que se nos conserve y no se nos vaya a torcer más la placa. Y obviamente se va a hacer a 2/3 y vamos a empezar a calentar hacia la base del radio mayor hasta que ya la placa nos quede derecha. Una vez nos quede derecha, y ahí sí vamos a sacarle la comba que tiene acá. Para sacar la comba que tiene acá, nuevamente utilizamos el procedimiento que ya vimos, el último que vimos, que ese sí ya no es en triángulo, sino que es derechito. Y este sí no se calienta al rojo vivo, sino un calentamiento breve y un movimiento un poco más rápido. Y se debe hacer nuevamente por el lado donde está la comba, ¿cierto? Para que obviamente cuando la parte de arriba se caliente, la parte de abajo la haga oposición y esta se
compacte en la parte superior y baje y se enderece. Lo mismo vamos a hacer acá también. Vamos a calentar sobre esta parte de aquí, ¿cierto? También haciendo estos mismos calentamientos para que obviamente la placa también se nos enderece de este lado y finalmente pues nos quede la placa derecha. Obviamente estos procesos de calentamiento no son al 100% de efectivos. Siempre van a haber puntos en donde va a haber la necesidad de darle unos golpes, unos martillazos para que ya la placa pues nos quede derecha. Pero sí son muy útiles dado a que ya no nos toca a peso de martillo, ¿sí? Como comúnmente acá en Colombia le decimos a pulmón, ¿sí? A desgaste físico de nosotros como operarios, a utilizar unas monas, unos martillos bien pesados para darle martillazo a estas placas que si son gruesas es más complicado su enderezado, sino que nos empleamos con estos métodos de calentamiento que nos ayudan y nos facilitan el trabajo y ya lo que hay que dar más de martillo es poco. Entonces bueno amigos, para el próximo video vamos a seguir viendo este tema, pero ya para las torceduras o deformaciones que nos generan la soldadura cuando soldamos placas. Cómo se debe calentar, son muy similares estos calentamientos, pero ya se tienen en cuenta otros parámetros y otras figuras de posicionamiento de los calentamientos. Entonces nada amigos, quedamos así hasta un próximo video. Continuaremos viendo este tipo de procedimientos.